No, pues es que duele el corazón, ¿verdad? Mal estamos en Centroamérica, pero oír eso es casi desgarrador. Es que da mucho coraje. En el mundo todavía estén pasando estas cosas. Y a mí me da particularmente coraje con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Si todo ese dinero que invirtieron en la guerra y que invierten en la guerra, lo invirtieran en los derechos humanos, no tendríamos este sufrimiento. Es tremendo. Pero no tengo de otra que hablar de lo que tenía que hablar. Entonces, yo lo que quiero decir es que de todas maneras las mujeres vivimos, y las mujeres de los países pobres que vivimos en estos sistemas de gobierno fundamentalistas, conservadores, tenemos un dilema permanente, porque nuestros cuerpos viven en un permanente conflicto. Porque por un lado, y teóricamente los nuevos relatos nos recuerdan que somos dueñas de nuestro cuerpo, que tenemos derechos, que el cuerpo es el primer territorio de la ciudadanía de las mujeres, pero por el otro lado son cuerpos esclavizados. Es decir, en realidad, por el otro lado, no somos dueñas de ese continente que es nuestro cuerpo, porque le pertenecen a Dios, a Mahoma, al Estado y al marido. No puede ser, pero es. Yo no voy a hablar de salud sexual y reproductiva, ni sé muy bien por qué la campaña habla de salud sexual y reproductiva y no de derechos sexuales y reproductivos. Porque en la opinión de muchas de nosotras, la salud sexual y reproductiva solo es la habilitación de servicios para que podamos ejercer el derecho a vivir nuestro cuerpo como corresponde a nuestro propio y personalísimo proyecto de vida. Y yo quisiera proponer que diferenciemos esto, porque conceptual y políticamente tiene una diferencia enorme. Aún y habiendo leyes y políticas de salud sexual y reproductiva, mientras no se desmonten los mandatos culturales que niegan el derecho a las mujeres a ejercer nuestra autonomía sobre el cuerpo, aún esas políticas van a ser restrictivas. Aunque hubiesen más hospitales en Afganistán y en Centroamérica, si las mujeres paren 10 y 15 hijos, porque así dice Mahoma, así dice Dios, Padre Todopoderoso, pues esto tampoco va a ser la solución. Yo digo, pues, y al menos esto es lo que hemos aprendido en las luchas por los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica. Entonces, la otra reflexión que yo quiero plantear es que los fundamentalismos religiosos se alimentan, se retroalimentan con el machismo. Al machismo, a la cultura machista, le interesa tener un Dios único que es hombre y que es padre, y que decide lo que es bueno y lo que no es bueno para las mujeres, y que nos establece los límites a nuestra existencia. Quiero decir varias cosas. ¿Dónde vemos pues las centroamericanas, bueno, las que hemos trabajado, las organizaciones feministas que hemos trabajado en los derechos sexuales y reproductivos? ¿Dónde vemos los principales escollos? Por supuesto que el primero es la violencia sexual contra las mujeres, no solo la sexual, la violencia en general, pero la violencia sexual en esta dimensión. Datos hay muchos. El impacto del abuso sexual en las niñas,
el impacto de la violación dentro del seno de la pareja y tal, y fuera de esa, el impacto de la violencia cotidiana que tiene sobre el ejercicio de la sexualidad y de la reproducción. Hoy en la mañana Patti ya hablaba de algunas cifras de la violencia contra las mujeres. Ayer hablábamos de las cifras conservadoras que hablan de 2.000 mujeres asesinadas en Guatemala entre el 2001 y la actualidad, aunque sabemos que las cifras reales están muy por encima de eso. Sabemos también que en Centroamérica, como en otros países del mundo, hay altísimos niveles de impunidad. En Nicaragua, por ejemplo, un estudio reciente dice que del total de denuncias por agresiones de distinto tipo contra las mujeres, al menos el 50% se han quedado en la impunidad. Pero peor aún, es un porcentaje muy mínimo el que todavía se denuncia. Las mujeres tenemos una gran incertidumbre. Sabemos que no vamos a encontrar en el Poder Judicial un actor receptivo para hacer justicia. Y todas sabemos que la impunidad genera más violencia. La falta de educación sexual miramos también como el otro problema. En Centroamérica hay unos esfuerzos muy limitados por parte de los estados para hacer educación sexual en los centros de enseñanza media y primaria. Y esto se lo debemos a la Iglesia Católica fundamentalmente. Toda vez que las organizaciones feministas hemos demandado la elaboración de programas de educación sexual, las jerarquías católicas, que son las que tienen más poder, pero también algunas iglesias evangélicas, han tronado y nos han acusado de querer fomentar el aborto, de asesinar niños, de promover el lesbianismo, y esto es, digamos, la debacle después del fin del mundo y tal. Y los estados, que excepto el de Costa Rica son laicos, en Centroamérica abdican por intereses políticos y por supuesto por falta de comprensión de la necesidad que la educación sexual tiene. La penalización del aborto. De 4 países que penalizan el aborto en toda su forma en América Latina y el Caribe, 3 están en Centroamérica, a saber El Salvador, Honduras y Nicaragua. Nicaragua penalizó el aborto terapéutico justo con la emergencia de un gobierno que se autodefine a sí mismo como un gobierno de izquierda. Ya sabremos cómo, ¿verdad? Más aún, partidos como el FMLN, que también se define un partido de izquierda en El Salvador, recientemente firmó el libro que llevaron los grupos fundamentalistas y los grupos pro vida muy vinculados a los Dei, el libro Sí a la Vida, que era para consignar el compromiso de los y de las legisladoras de reconocer que hay vida desde la concepción. Esto es, no abrir ninguna posibilidad a la despenalización del aborto. Nicaragua, Guatemala, Honduras tienen las tasas de muerte de mujeres por razones asociadas al proceso reproductivo más altas de América Latina y el Caribe.